Mi nombre es Erika Alejandra Salazar y en grupo con mis compañeros Rubiela Castellano y Ángel Salinas les presentaremos a continuación el ensayo titulado Antecedentes y tendencias emergentes de la filosofía de la educación, necesidades y realidades actuales en el ámbito pedagógico, que escribimos como trabajo de la materia Corrientes Pedagógicas y Filosóficas de la Educación del doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa de la UMESI. El hombre es un animal racional, así lo afirmó Aristóteles, y a partir de esto, otros pensadores, lo cual apoyamos, han considerado que es el único animal capaz de ser educado y por lo tanto de preocuparse de este proceso. Entonces, la historia nos ha mostrado diferentes filósofos estudiosos del comportamiento de la educación en cada época de la historia del hombre, creando así lo que hoy en día se conoce como filosofía educativa, una rama de la filosofía que se ocupa de buscar los fines de la educación se han venido transformando según el contexto del momento histórico. Gracias a estos cambios, la educación vive en constante evolución y hoy en día la educación y la pedagogía atraviesan un importante proceso de transformación. Bueno, lo que quisimos entonces con este ensayo fue presentarles el trasfondo histórico y las tendencias emergentes de la filosofía de la educación, haciendo énfasis en el contexto real actual pedagógico. En primer lugar, hacemos una síntesis de las concepciones filosóficas, las cuales han influido en la forma en que entendemos el proceso educativo desde la antigüedad, con aportes de filósofos como Platón, Rousseau, Dewey, Marx, Husserl, entre otros. Además, hacemos un recuento de diferentes teorías y enfoques pedagógicos a lo largo de la historia y hasta la actualidad, resaltando el constructivismo como el enfoque pedagógico fundamental. Finalmente presentamos también el paradigma de la complejidad y la educación en este ensayo. Varían en aspectos como la naturaleza del conocimiento, el papel del maestro, el papel del estudiante, cuál es su relación con la sociedad, entre otros aspectos. Así, por ejemplo, comenzando a hablarles del racionalismo, podemos expresar que para ellos, para esta concepción, lo principal son las ideas. Y ya en un segundo plano se encuentra lo material. Aquí el conocimiento y la realidad son creados por la conciencia y por lo tanto todo lo material es simplemente una manifestación del pensamiento. Así lo consideraba, por ejemplo, Platón, que es uno de los principales representantes del racionalismo. Primero, para Platón, primero son las ideas y de ahí estas ideas son encarceladas en lo material, o sea, de ahí se genera toda la parte material. También otro representante que se encuentra en el racionalismo es Kant. Para Kant, la educación debe ser severa y rígida con el objetivo de no perder esa educación en valores morales. Ahora, el positivismo, que también se denomina naturalismo, considera como única fuente de conocimiento las ciencias concretas y por lo tanto ningún pensamiento filosófico puede ser válido para la creación del conocimiento. Utilizan métodos experimentales de observación e inducción para llegar a la construcción del nuevo conocimiento. Rousseau, por ejemplo, un representante del positivismo, expresaba que si se quería encontrar al hombre, este debía ser buscado en la naturaleza. Charles Peirce y John Dewey, como representantes del pragmatismo, afirmaban que a través de la práctica es que se desarrolla el pensamiento. Utilizan o aplicaban métodos activos en donde se le da prioridad a la acción y a la experiencia frente a los principios prefijados. Las dos concepciones filosóficas importantes de considerar son la concepción fenomenológica y la concepción vitalista. En la primera, que tiene como representantes a Husserl, Scheler y Heidegger,
Se busca que el pensador se aísle de cualquier idea o conocimiento previo y se enfoque solo en lo que se desarrolla en su conciencia a través de la intuición. En la segunda concepción, el vitalismo, se considera que el racionalismo asfixia el espíritu y pues en contraste con esta concepción racionalista, buscan a la aplicación de un nuevo humanismo y por lo tanto a la construcción de una nueva civilización. La última concepción filosófica que presentaremos es la concepción marxista de Karl Marx, que hace una fuerte crítica al capitalismo como el causante de las problemáticas educativas. Entre estas menciona las malas condiciones de enseñanza e instrucción popular y la mala preparación de los maestros. Para el marxismo, la educación debe reintegrar al hombre al trabajo, pero ofreciéndole oportunidades de superación. Buenos días para todos. Muchas gracias, compañera Erika. En ese orden de ideas, continuamos entonces con la presentación. Después de haber conversado sobre la parte de lo que tiene que ver con el trasfondo, el origen de la filosofía de la educación, vamos a hacer entonces una correlación con lo que tiene que ver con la pedagogía. ¿Listo? Tenemos que tanto la filosofía de la educación como la pedagogía son dos campos interrelacionados que influyen profundamente en la teoría y la práctica educativa. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, Rodríguez y Al, citando Archila 2013, plantean que la educación, al igual que la pedagogía, se encuentran en una crisis. Ello, entonces, da lugar a que se reelaboren nuevos paradigmas de pensamiento para que se pueda afrontar esa dinámica. ¿Listo? Hoy en día coexisten diferentes corrientes de pensamiento en la educación. Unos quizás desde el punto de vista analítico, mientras que otros se inspiran en la filosofía crítica, ¿cierto? De lo que ya les mencionó la compañera Erika, que tiene que ver con la parte fenomenológica, el neomarxismo, existencialismo, la hermenéutica, el neoaristotelismo, así como lo manifiesta también García 2010. ¿Listo? Entonces, en ese orden de idea tenemos que surge el constructivismo como modelo pedagógico desde diferentes perspectivas. En este caso lo tenemos desde la parte pedagógica, sociológica, también de la parte psicológica. A nivel pedagógico hay que mencionar a Juan Amos Comenio, que se considera el padre de la pedagogía moderna, el cual plantea una educación basada en lo que tiene que ver con la parte del respeto por la naturaleza y las necesidades del niño, ¿listo? A través de que se utilicen métodos visuales y prácticos para que el niño pueda, obviamente, tener un aprendizaje adecuado. Por otro lado, Johann Henry Pestalozzi manifiesta que el desarrollo del individuo debe estar basado a través de la observación y la experiencia directa, ¿cierto? En ese sentido. Y también Freddy Fruber dice que este niño debe estar en contacto con el juego y la actividad creativa para que se desarrolle su físico, su intelecto y la parte también emocional. En ese orden de ideas, Brunner propone el desarrollo cognitivo. Este se centra en el desarrollo de las capacidades mentales que tenga cada uno de los niños. ¿Listo? El constructivismo, como ya lo manifesté, de diferentes concepciones de la parte psicológica también miramos, hay que retomar a Vygotsky, el cual en la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo destaca el papel de la interacción social y el lenguaje del aprendizaje, ¿cierto? Enfatizando en lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo en el aula. Ese que obviamente la misma interacción de los niños, el trabajo grupal, donde ellos puedan ayudarse mutuamente y obtener un aprendizaje significativo. Por otro lado, desde el punto de vista pedagógico, María Montessori desarrolló un método educativo basado en la libertad y la independencia y el respeto por el ritmo de aprendizaje. Obviamente que en este se utilicen materiales didácticos y que se le permita que el estudiante sea autónomo, llevarlo hacia la que tengan una autonomía, que ellos mismos puedan aprender de una manera dinámica.
Ramírez 2017, citando a Tama 1986, manifiesta que el rol del educador, el rol del profesor, debe ser apoyar al estudiante para enseñarles a pensar, enseñarles a que se desarrollen esas habilidades cognitivas y que ellos puedan pensar. Obviamente también enseñarles sobre el pensar, es decir, a tomar conciencia de ese pensamiento, a tomar conciencia de lo que se está aprendiendo a través de la misma metacognición y que conlleve, como lo dijo también allá Montessori, que conlleve a la autonomía, ¿listo? Por último, él manifiesta, Ramírez 2017, que hay que enseñarles sobre la base del pensar, es decir, partir de qué se quiere aprender, cuáles son esos objetivos como tal. Por último, entonces, podemos citar a Hoyos 2008, que cita a Dewey, donde expone que la pedagogía es el escenario en el cual se podría poner a prueba experimentalmente las concepciones centrales de la filosofía sobre la verdad, el conocimiento, la experiencia, la ética, la política, la sociedad y el sujeto. Es decir, que la pedagogía es ese espacio donde obviamente de una manera práctica todo lo referente, todo lo que tiene que ver con la filosofía se pone a prueba, se pone en práctica para que obviamente sea productivo y que esos postulados de verdad pues se logre un accionar de una manera adecuada. En este momento los voy a dejar con la compañera Rubiela Castellano, que les va a hablar un poco sobre esos nuevos paradigmas, ¿listo? En el sentido, enfatizando lo que tiene que ver con el paradigma de la complejidad. En cuanto a los nuevos paradigmas en educación, tenemos el paradigma de la complejidad. Este es un paradigma científico generalizador capaz de abarcar a todas las ciencias mediante una opción ideológica de valores, pensamiento y acción que configuran una nueva perspectiva de construcción del conocimiento, en oposición al paradigma tradicional y a los paradigmas simplistas y reduccionistas. Algunas aportaciones de diversos campos para este paradigma son Heisenberg en la física cuántica, Humberto Maturana y Francisco Varela en las ciencias sociales, Vladimir Vernadsky desde la geología, Wiener y Forster en teorías cibernéticas, Rapaport y Baida en antropología. La filosofía en educación se ha mundializado, es por eso que hablamos del término de mundialización. La ciencia, la tecnología, el comercio, las finanzas y por supuesto la educación obedecen hoy en día a estándares internacionales que determinan el modo de vida de las naciones y se entrelazan con el concepto de complejidad, que fusiona aspectos que se excluyen y al mismo tiempo se complementan, como el pasado y el presente, lo nacional y lo internacional, lo humano y lo ecológico, la objetividad y la subjetividad. Estamos frente a cambios de paradigmas como resultantes de revoluciones científicas, como lo expresa Thomas Kuhn. Algunos aspectos relevantes del paradigma complejo son: el concepto de complejidad se asocia a lo trascendente y no a lo complicado. Es propio de la realidad, concebida como una red de relaciones. Requiere de coherencia epistemológica, es decir, que debe haber una coherencia entre las teorías y las prácticas. El concepto del mundo y sus elementos depende de la práctica, como lo expresa Delgado, 1999 en 67. El pensamiento complejo une, integra y busca conexiones. Elimina la simplicidad y el reduccionismo, como lo expresa Morin en 1988, y considera que el conocimiento es inacabado e incompleto. Algunas conclusiones que consideramos pertinentes desde el equipo de trabajo son las siguientes. Desde los tiempos de Platón hasta la actualidad, la filosofía y la pedagogía han sido campos interdisciplinarios que se entrelazan para generar enfoques y perspectivas
que determinan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La filosofía de la educación evoluciona constantemente para responder a las necesidades y realidades que surgen en el ámbito pedagógico, lo cual requiere una reflexión sobre la práctica educativa, con docentes actualizados e innovadores que promuevan la equidad, la inclusión, la sostenibilidad y el bienestar integral de los estudiantes, reconociéndolos como el centro del proceso formativo. El constructivismo emerge como un enfoque pedagógico que promulga la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje y promueve una comprensión profunda y significativa del mundo que lo rodea. Los paradigmas simplistas y reduccionistas han demostrado ser insuficientes para dar solución a los cambios impulsados por las dinámicas sociales, económicas, políticas, que a su vez guardan estrecha relación con los procesos educativos, por lo cual ha surgido el paradigma científico de la complejidad, apoyado por la filosofía a través del enfoque omnicomprensivo para involucrar todos los aspectos posibles. El paradigma de la complejidad ha permitido la implementación paulatina de cambios aterrizados sobre la realidad y la multiplicidad de relaciones que la conforman, en un mundo contextuado y complejo donde la simplicidad ya no tiene cabida. La complejidad está asociada a lo trascendental y lo real, dando cabida a la incertidumbre y a los cambios constantes en el conocimiento, en contraposición a los paradigmas tradicionales asociados al modelo conductista, donde los que poseen el conocimiento lo transmiten y quienes lo reciben son sujetos pasivos que memorizan sin opción de realizar cambios, bajo la premisa de que el conocimiento ya está acabado en su totalidad. Agradecimientos al doctor Agustín José Martínez Antonini por propiciar este encuentro pedagógico de 3 culturas de nuestro país: la opita representada por Erika, la chocuana representada por Ángel y la boyacense representada por Rubiel. Muchas gracias.